Hay una razón por la cual nuestros océanos permanecen inexplorados. Hay una razón por la cual varios misterios permanecen en el abismo. Aquí están varios de los misterios más intrigantes y desconcertantes que permanecen sin resolver hasta el día de hoy. Desde un extraño orbe púrpura hasta una medusa inmortal. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí están las cosas más inexplicables encontradas en el océano. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 19. Extraño orbe púrpura. Día a día los científicos continúan buscando vida desconocida en el océano. Fue en una de estas exploraciones oceánicas que los investigadores descubrieron este extraño orbe púrpura. Este orbe fue capturado por investigadores que operaban el submarino Hércules operado remotamente mientras a más de 5.000 pies debajo de la superficie del océano frente a la costa de California. Este orbe flotante de color púrpura apareció de la nada y su forma y color extraños inmediatamente llamaron la atención de los investigadores. No hace falta decir que los investigadores quedaron perplejos al descubrir esta criatura por primera vez, ya que no tenían ni idea de cuánto a qué era esta criatura u objeto. Al principio pensaron que podría ser algún tipo peculiar de rama nuda, esos coloridos moluscos marinos, pero después de las observaciones iniciales, los investigadores ahora se inclinan hacia que sea una babosa marina amorfa llamada rama plura. Pero todavía es solo una suposición. Se ha investigado una muestra de la criatura y los investigadores creen que es una nueva especie no descubierta, pero todavía no estamos muy seguros. Después de todo, había muchas cosas que verificar antes de declarar el descubrimiento de una nueva especie, así que hasta que desvelemos los secretos de este orbe púrpura, solo podemos especular teorías. Número 18. Objeto de oro en el océano. ¿Cómo te parece exactamente esta cosa? No tengo idea e incluso los propios investigadores están perplejos por este extraño objeto dorado. Este extraño orbe dorado fue encontrado en el fondo del Golfo de Alaska por científicos del NOAA. Este objeto brillante en forma de cúpula mide solo aproximadamente 4 pulgadas de ancho y fue encontrado aproximadamente a 2 millas debajo de la superficie del océano. Los científicos ahora están tratando de aprender la clasificación de esta criatura, pero al igual que el orbe púrpura que les mostré antes, todavía no estamos seguros de qué es realmente este objeto dorado. Algunos creen que este orbe dorado es otra especie que nunca hemos visto antes, mientras que otros creen que este objeto era un huevo. Otros, sin embargo, creen que es una esponja, pero cualquiera que sea esta criatura u objeto, su color es increíblemente intrigante. Ya que la luz del sol no llega a estas profundidades marinas, descubrir por qué ciertos colores emergen allí es un poco un rompecabezas. Con más investigación tal vez podamos resolver el misterio de este orbe dorado. Número 17. El Mar del Diablo. Todos hemos oído hablar del Triángulo de las Bermudas, pero ¿cuántos de ustedes han oído hablar del Mar del Diablo en esta parte del océano? También conocido como el Triángulo del Dragón, es similar al Triángulo de las Bermudas. Esta región es un tramo de océano ubicado entre Japón, las Islas de los Huesos y las Islas Marianas en el Pacífico. Ahora quizás te preguntes cómo obtuvo esta área su nombre. Pues en este lugar pasa algo similar a lo que ocurre con los barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas que pasan sobre esta zona, pues se encuentran todo tipo de anomalías inexplicables, desde brújulas descompuestas hasta mal funcionamiento de la electrónica e incluso enfermedades físicas e inexplicables hasta el día de hoy. Nadie sabe la razón detrás de este fenómeno. El Mar del Diablo ha estado envuelto en un misterio durante siglos, dando lugar a todo tipo de leyendas y teorías. Hay historias de que entre 1952 y 1954, Japón perdió 5 buques militares en esta zona y hasta el día de hoy se desconoce el motivo de la repentina desaparición. Se afirma que las corrientes frías y calientes que atraviesan los vórtices de la zona podrían estar creando perturbaciones electromagnéticas que causan el extraño fenómeno en la región, pero hasta el día de hoy la verdad sigue siendo desconocida. Número 16. El efecto del mar lácteo. El fenómeno del mar lácteo, también conocido como maral, es uno de los fenómenos más misteriosos y maravillosos del océano. Este fenómeno transforma el océano en un espectáculo de luz de la vida real. Esto sucede gracias al plancton bioluminiscente y aunque sabemos que ellos son la causa, este fenómeno todavía se considera misterioso. Ves que este fenómeno ocurre en ciertos lugares y es increíblemente raro. Algunos creen que este fenómeno tiene algo que ver con ciertas bacterias, mientras que otros creen que está relacionado con los cambios en la temperatura o la química en el océano.
Es un fenómeno tan magnífico como este, la verdad sigue siendo desconocida hasta el día de hoy, por lo que si alguna vez te encuentras caminando por la orilla y viendo el agua brillar, es posible que desees comprobarlo. Quién sabe, tal vez sea testigo del efecto del mar lácteo. Número 15. El barco fantasma de Cast 2. La historia de Cast 2 puede parecer sacada de una película de ficción, pero créeme cuando digo que todo esto sucedió en la vida real. Todo comenzó en abril del 2007 cuando el tercer velero catamarán de 32 toneladas Cast 2 comenzó su viaje desde Queensland, Australia. A bordo estaban 3 marineros experimentados, el capitán Derek Batten y los hermanos Peter y James Tunstead. Planeaban navegar desde Merle Beach hasta Townsville, una ruta que no se consideraba traicionera, pero sí justa. Días después de su viaje, algo extraño les sucedió a ambos. Los marineros aparentemente desaparecieron sin dejar rastro. El 18 de abril del 2007, un piloto de helicóptero que volaba sobre la Gran Barrera de Coral vio al Cast 2 flotando sin rumbo en mar abierto, aproximadamente 88 millas náuticas de la costa, lo que atrapó al piloto. La atención fue la vista espeluznante del velero. Sus velas estaban completamente desplegadas, capturando el viento mientras el motor estaba inexplicablemente funcionando. Más desconcertante fueron las pertenencias personales de los miembros de la tripulación: billeteras, pasaportes y otros artículos, todos cuidadosamente ordenados dentro del barco. Era como si la tripulación hubiera de repente desaparecido sin dejar rastro. Se dio la alarma inmediatamente y la Policía Acuática de Queensland lanzó una operación de búsqueda y rescate. Los esfuerzos de búsqueda involucraron a múltiples agencias y aviones que recorrieron las aguas circundantes, pero no había señales de Derek Batten, Peter Tunstead o James Tunstead. La desaparición de los miembros de la tripulación dieron lugar a numerosas teorías y especulaciones. Algunos sugirieron que podrían haberse caído por la borda durante una tormenta repentina, mientras que otros cuestionaron la posibilidad de juego sucio. Sin embargo, la ausencia de peligro hace que las velas estén completamente desplegadas. Esto hizo imposible resolver cualquier problema. Número 14. La isla fantasma de Bermeja. La isla fantasma de Burja, también conocida como Isla Bermeja, es una masa de tierra misteriosa y esquiva que se decía que existió en el Golfo de México frente a la costa de la península de Yucatán. Énfasis en la palabra existió, aunque innumerables personas han afirmado estar seguras de la existencia de esta tierra hasta el día de hoy, todavía no tenemos pruebas. De hecho, a pesar de numerosas referencias históricas y su conclusión e inclusión en los mapas durante siglos, existe un consenso cada vez mayor entre los expertos de que es posible que Bermeja nunca haya existido en absoluto. La historia de Bermeja se remonta a principios del siglo XVI, cuando los exploradores y cartógrafos españoles comenzaron a documentar la geografía del Nuevo Mundo. Apareció por primera vez en mapas de los siglos XVI y XVII, representada como una isla importante ubicada en el Golfo de México. A lo largo del tiempo, la tecnología mejoró y se llevaron a cabo estudios más exhaustivos de la región. La existencia de Bermeja se volvió cada vez más dudosa a pesar de los esfuerzos concertados del gobierno mexicano para localizar la isla en el siglo XX. No se encontró evidencia sólida de su presencia. De hecho, la isla fantasma de Bermeja pareció desaparecer en el aire. Algunas personas teorizan que esta isla fantasma podría haberse hundido debido a factores geológicos, mientras que otros creen que podría haber sido un error cartográfico desde el principio, ya que los primeros cartógrafos la colocaron sin darse cuenta en mapas basados en información errónea. Sin embargo, otros también creen que esta isla está deliberadamente oculta al público y solo puede ser localizado por personas poderosas elegidas. Y, si bien eso puede parecer descabellado, estas teorías solo seguirán aumentando hasta que se resuelve este misterio. Número 13. Gran tiburón blanco de 9 metros de largo. En 2003, científicos en Australia con éxito captaron a un gran tiburón blanco de 9 metros que era considerado el depredador superior en el área. Sin embargo, 4 meses después de etiquetar a la bestia, encontraron el dispositivo de rastreo varado en la playa y resulta que el tiburón no era el depredador superior en el área, debido a que había sido devorado por algo más grande y probablemente más feroz durante años. La pregunta de qué monstruo podría haberse comido un tiburón asesino de 9 pies plagaba las mentes no solo de los científicos, sino también de los lugareños que vivían cerca del área. Después de verificar los datos, se reveló que cayó repentinamente de profundidad a una inmersión profunda de 1900 pies, donde el agua cambió de 46 grados Fahrenheit a 78.
Ahora hay cierta especulación de que podría haber sido un caso de canibalismo de tiburones, un tiburón más grande consumiendo uno más pequeño. Esto provocó que las teorías sobre el megalodón resurgieran como una criatura extinta que podría crecer hasta 60 pies. Mientras que los científicos creen que las ballenas y las orcas podrían ser las culpables, algunos continúan pensando que hay un tiburón gigante acechando en la parte más oscura del océano. Número 12. La bestia de Stronsay. Has oído hablar del monstruo del lago Ness, pero ¿has oído hablar de la bestia fuerte? Esta criatura conocida como la serpiente marina fuerte es una cripta similar a la bestia del lago Ness y el calamar colosal. La historia de la bestia fuerte comenzó el 25 de septiembre de 1808, cuando un gran cadáver en descomposición llegó a la costa de la isla de Strong, en las Islas Orne ubicadas en la parte norte de Escocia. El cadáver medía unos 55 pies de largo y tenía una extraña apariencia serpentina. El descubrimiento de la criatura causó sensación y mucho temor. Los isleños se reunieron para examinar los misteriosos restos. Su largo cuello se estimaba en unos 10 pies de largo y numerosas vértebras llevaron a muchos a creer que se trataba de alguna forma de serpiente marina. La descripción de la criatura varió y algunos testigos informaron la presencia de cerdas o estructuras parecidas a pelos a lo largo de su cuerpo de forma natural. Los científicos e investigadores estaban intrigados por el descubrimiento. Algunos especularon que podría ser una especie previamente desconocida, mientras que otros sugirieron que podría ser un animal conocido que se había descompuesto hasta quedar irreconocible. No había teorías plausibles sobre la criatura hasta que un anatomista francés de nombre Cuiller analizó el cadáver del boceto que recibió. Después de analizar la información disponible, Cuiller concluyó que el animal era probablemente un tiburón peregrino en descomposición, conocido por su cuerpo alargado con grandes hendiduras branquiales que podrían haberse confundido con un cuello largo. Propuso que la descomposición y la exposición habían causado que la criatura adquiriera la explicación de la apariencia serpentina de Cuiller. Aunque plausible, no se consideró la respuesta inclusiva al misterio detrás de este animal. Número 11. La anomalía del mar Báltico. En junio del 2011, los exploradores descubrieron una extraña formación situada en el fondo del mar Báltico. Una extraña formación ubicada a unos 300 pies bajo tierra. El sonar de agua lo detectó y parecía ser un objeto redondo en forma de disco de unos 200 pies de diámetro. Al momento de su descubrimiento, el explorador que lo encontró pensó inmediatamente que la información y la formación fue creada por una civilización antigua, aludiendo a la posibilidad de que exista una civilización antigua que todavía tenemos que descubrir. Sin embargo, los escépticos argumentan que la anomalía puede ser una formación geológica natural, como un depósito glacial o un afloramiento rocoso formado por el hielo cambiante durante la última edad de hielo. Otra teoría es que la anomalía podría ser un naufragio. Por supuesto que ha habido sugerencias de una conexión extraterrestre, proponiendo que el objeto es una nave espacial o un artefacto de origen extraterrestre. A pesar del considerable interés en esta anomalía en el fondo del océano, aún tenemos que estudiarla adecuadamente. Los datos que se tienen de esta anomalía no nos da suficiente información para identificar correctamente esta formación hoy en día. La mayoría de la gente descarta esta anomalía como algo natural y nada extraordinario. Dejaré el veredicto sobre esto en tus manos. Número 10. El sonido de Julia. También conocido simplemente como Julia, es un extraño sonido submarino grabado por primera vez por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos en marzo de 1999. Fue detectado en el Océano Pacífico Ecuatorial y está clasificado como uno de los numerosos sonidos misteriosos e inexplicables que emanan de las profundidades de nuestros océanos. Este misterioso sonido ha estado plagando las mentes de los investigadores de todo el mundo y hasta el día de hoy la explicación detrás de este fenómeno sigue sin ser concluyente. El sonido de Julia se distingue por su perfil de audio único. A menudo se describe como un tono descendente duradero con una frecuencia que oscila entre 90 y 300 Hz. El sonido tiene una cualidad un tanto espeluznante que se asemeja a una mezcla de gemidos, silbidos y crujidos. A pesar de un análisis exhaustivo, la fuente y la causa del sonido de Julia siguen siendo un tema de especulación hoy en día. La gente cree que Julia no es simplemente un sonido, sino que es la llamada de una criatura monstruosa que reside en lo más profundo. En la parte más oscura del océano, podría ser un cuento simplemente o un fenómeno natural. ¿Quién sabe? Número 9. El bloop misterioso. Ya que estamos en el tema de un sonido misterioso que se escuchó en el océano,
Continuemos con otro del bloop. Es un sonido misterioso con un rango de frecuencia de aproximadamente 15 a 20 Hz, algo que está muy por debajo del rango del oído humano. Los hidrófonos lo escucharon o inicialmente se rastreó hasta un área remota del Océano Pacífico Sur, cerca del extremo sur de América del Sur. Inicialmente, la gente estaba convencida de que el bloop, al igual que Julia, es una enorme criatura submarina similar al legendario Kraken o una especie no descubierta anteriormente. Sin embargo, los científicos hoy creen que hay una explicación más lógica detrás de esto. Los expertos ahora atribuyen este extraño sonido al agrietamiento y fractura de grandes icebergs a medida que estas enormes formaciones de hielo cambian y se separan, pueden producir inmensos sonidos submarinos, incluidos aquellos con características de baja frecuencia similares al bloop. Sin embargo, varias personas no están convencidas, por lo que el caso está cerrado o hay más en esta historia. Solo el tiempo dirá. Número 8. La desaparición del USS Scorpion. El USS Scorpion era un submarino de clase barrilete encargado en 1960. Sirvió durante mucho tiempo en la Armada hasta el fatídico día del 21 de marzo de 1968. Ese día, el USS Scorpion partió de la base naval de Nori, Virginia, para un despliegue de rutina de 3 meses en el mar Mediterráneo. En el submarino había hasta 99 miembros de la tripulación a bordo, incluidos oficiales y personal alistado. Estaba previsto que el USS Scorpion regresara a Norfolk a finales de julio, sin embargo no pudo hacer ninguna comunicación como se esperaba. La Marina inició una operación de búsqueda y rescate cuando el submarino no respondió a los intentos de contacto. Una búsqueda exhaustiva reveló los restos de la embarcación submarina a una profundidad de aproximadamente 10.000 pies. La razón de su hundimiento sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Algunos creen que fue atacado mientras que otros creen que fue un simple problema mecánico que fracasó. Bueno, con la reciente noticia de lo que le pasó al sumergible que intentó visitar el Titanic, no es difícil creer que algo aterrador esté pasando en el océano. Número 7. El maldito naufragio en el Golfo de México. Este maldito naufragio en el Golfo de México es uno de los hallazgos más curiosos realizados por investigadores. El naufragio fue descubierto a 1460 pies debajo de la superficie, pero por muy significativo que sea, hay un pequeño problema que los investigadores creen que está maldito. En primer lugar, no había forma de identificar a este barco de madera con revestimiento de cobre que se extiende alrededor de 124 pies de largo y probablemente data de mediados del siglo XIX. Pero no hay ninguna información sobre de qué nación vino el barco, quién era su tripulación o qué comercio se hizo. Todo lo que sabemos es que este barco sigue siendo un misterio y que aquellos que intentan desentrañar sus secretos tienen una terrible suerte. Número 6. La serpiente marina del HMS Daedalus. El 6 de agosto de 1848, el HMS Daedalus, una fragata de la Armada Real, navegaba en las aguas del Océano Atlántico Sur en algún lugar entre el Cabo de Buena Esperanza. Los oficiales y la tripulación del barco St. Helena informaron de un avistamiento notable que luego se convertiría en una de las historias marítimas más famosas. De hecho, algunos de ustedes quizás ya sepan sobre esto. Las personas a bordo del HMS Daedalus afirmaron que la criatura tenía un cuerpo largo y serpentino con un color oscuro. Se decía que la bestia nadaba rápidamente cerca de la superficie del agua y se estimaba que medía unos 60 pies en total. El informe de la serpiente marina citado a bordo de la lista de datos del HMS Daedalus despertó un considerable interés científico y público hasta el día de hoy. Sin embargo, esta historia se considera principalmente especulativa y ficticia. Número 5. Unicornio del océano. Es posible que te hayas encontrado con estas criaturas antes, pero probablemente haya pasado un tiempo desde que escuchaste acerca de los narvales, a los que a menudo se hace referencia como los unicornios del océano. Probablemente te estés preguntando por qué este animal está en la lista después de todo. Estas criaturas residen en las aguas árticas y subárticas y generalmente se ocupan de sus propios asuntos. La razón por la que son tan misteriosas es por sus colmillos, el cuerno parecido a un unicornio que las distingue del resto de las especies de ballenas. Sí, estas criaturas se consideran ballenas. Estos colmillos, que pueden crecer hasta 10 pies de largo, se extienden desde la mandíbula superior. En los narvales machos son largos, rectos y en forma de espiral que se asemejan al cuerno de un unicornio. Las narvales hembras generalmente carecen de colmillos y tienen protuberancias más pequeñas y romas. Entonces, ¿por qué son misteriosas estas cosas?
No han identificado su propósito específico en el reino animal, donde la supervivencia y la comida son las únicas cosas que importan. Cada cuerpo tiene un propósito, cada habilidad da a los animales mayores posibilidades de supervivencia. Por ejemplo, la gran cornamenta de una musa les da a estos animales una ventaja para competir con otros machos por el deseo exclusivo a una hembra, ya que mejora su capacidad para luchar contra los rivales y, sin embargo, los cuernos realmente no tienen un uso significativo, o eso es lo que solíamos pensar. Algunas de las primeras teorías sugerían que los narvales usaban sus colmillos para cazar, romper el hielo o defenderse contra los depredadores. Sin embargo, ninguna de estas teorías se sostiene. Los investigadores han observado narvales machos que muestran signos de agresión, como colmillos rotos y cicatrices en la frente, lo que sugiere batallas por las hembras narvales, pero sorprendentemente, nadie conoce las comunidades indígenas del Ártico que dependen de los narvales. Los científicos han descubierto millones de terminaciones nerviosas y estudios recientes sugieren que los colmillos pueden desempeñar un papel en la detección, cambios en la temperatura, la salinidad y la presión del agua. Y esta información sensorial podría ayudar a los narvales a navegar en su entorno en lugar de localizar presas. Ahora esto definitivamente tiene más sentido, ¿no es así? Desafortunadamente, necesitamos estudiar más a estas criaturas antes de poder llegar a una conclusión. Solo espero que podamos hacerlo antes de que se extinga. Después de todo, los hábitats de estas criaturas se están reduciendo lentamente. Sería una pena que estas criaturas fueran eliminadas antes de que él pudiera apreciarlas, ¿no crees? Número 4. Mary Celeste. Imagina un barco lleno de abundantes suministros, que está funcionando correctamente. No hay problemas si hay suficiente comida y agua a bordo. Imagina navegar en este barco en medio del océano y no tienes otro lugar donde estar. Ahora no tiene sentido que dejes este barco. Esta pregunta ha plagado a expertos e historiadores desde que descubrieron al Mary Celeste flotando en el océano, aún intacto y sin un solo tripulante a bordo. Esto es precisamente lo que ocurrió el 5 de diciembre de 1872, cuando el bergantín británico avistó al Mary Celeste a la deriva hace unos 400 años, al este de los Azores en el Océano Atlántico. Las personas a bordo de Gradia abordaron el barco y encontraron al Mary Celeste completamente desierto. La tripulación del Gradia notó que el barco parecía estar en condiciones de navegar con amplias provisiones y pertenencias personales abandonadas. El libro de registro del barco proporcionó algunas pistas, pero no hubo respuestas claras. La última entrada en el registro se realizó el 25 de noviembre de 1872, lo que indica que el barco estaba a unas 6 millas de la isla Santa María en los Azores. No había señales de peligro o eventos inusuales en el registro. Algunos sugirieron piratería, mientras que otros especularon que podría haber sido un motín, juego sucio o sabotaje. También se consideraron desastres naturales como una trompa de agua o una liberación repentina de hidratos de metano. Sin embargo, hasta el día de hoy se desconoce la verdadera razón detrás de la desaparición de la tripulación o su paradero. Número 3. Triángulo de las Bermudas. Como dije antes, lo más probable es que ya hayas oído hablar del Triángulo de las Bermudas. Esta parte del océano, que abarca un área entre Florida, Bermudas y Puerto Rico, es supuestamente un lugar miserable y desdichado. Se ha culpado a este lugar por las desapariciones inexplicables de barcos. Se han asociado innumerables desapariciones de aviones y tripulaciones con este lugar. Muchas de estas desapariciones ocurrieron en condiciones aparentemente normales, sin llamadas de socorro ni comunicación de los buques o aviones antes de su desaparición. Estos incidentes han alimentado la especulación sobre la existencia de fuerzas sobrenaturales o extraterrestres. Las desapariciones más famosas relacionadas con el Triángulo de las Bermudas incluyen el vuelo 19, un grupo de 5 bombarderos de la Armada de los Estados Unidos que desaparecieron en 1945 durante un ejercicio de entrenamiento, y el USS Cyclops, un buque de carga de la Armada de los Estados Unidos que desapareció en 1918 con los 309 miembros de la tripulación a bordo. Hasta el día de hoy seguimos sin estar seguros. Número 2. Agujeros misteriosos en el fondo del océano. Investigadores descubrieron agujeros misteriosos en el fondo del océano en 2022. Estos agujeros forman una línea en el fondo del océano y parece que fue hecho con una costura naturalmente. Los científicos quedaron increíblemente perplejos por este descubrimiento, ya que era la primera vez que se veían estos agujeros en el fondo del océano. Ahora lo sorprendente es el hecho de que estos agujeros parecen tan deliberados que es fácil pensar que cada uno fue creado por un humano hace algún tiempo.
La gente cree que estos agujeros son creados por extraterrestres, mientras que algunos creen que no es más que una broma. Pero en serio, ¿por qué te sumergirías en las profundidades del océano solo para tallar algo que ni siquiera estás seguro de que la gente pueda ver bien? Todavía no estamos seguros de esto al día de hoy. Número 1. El Camino Bimini. El Camino Bimini es una formación rocosa sumergida ubicada frente a las costas de Bimini en las Bahamas. Este supuesto camino fue descubierto por los buzos Joseph Valentin, Jacob Mant y Robert Angot mientras exploraban las aguas de las Bahamas el 2 de septiembre de 1968. La carretera Bimini consta de una serie de losas rectangulares planas de piedra caliza que parecen estar dispuestas de forma lineal en el fondo del océano. La formación se extiende por aproximadamente media milla y se encuentra en aguas poco profundas, lo que la hace visible para los buceadores y practicantes de snorkel. Los bloques de piedra parecen estar estrechamente alineados, lo que lleva a algunos a sugerir que podrían haber sido parte de una estructura hecha por el hombre o de un camino. Ahora todos estamos familiarizados con la historia de la Atlántida, justo antes de que fuera una ciudad de riquezas condenada y castigada por su gente malvada. Varios teorizaron que el camino de Bimini alguna vez fue parte de esta isla legendaria. Sin embargo, los expertos afirmaron que el camino de Bimini es una formación geológica natural creada por la erosión de la roca caliza durante miles de años. Sugieren que las formaciones rectangulares resultan de fracturas naturales y que las apariencias de alineación es coincidente. Hoy en día esta última es la explicación más aceptada para esta supuesta formación similar a una carretera. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!